Si se hiciera una película de tu vida, ¿de qué género sería? ¿Acción? ¿Drama? ¿Comedia tal vez? ¿Crees que valdría la pena ir a ver el estreno al cine? ¿O estarías para verla en casa, con amigos? ¿Estarías atento para no perderte ningún detalle? ¿O simplemente intentarías no dormirte? ¿Sería de esas en las que parece que el personaje principal se enfrenta valientemente a un millón de problemas? Quizás sería de esas donde las dificultades se resuelven de manera chistosa y al final todos terminan riendo. Puede que alguna vez te hayas sentido como en esas, donde la única razón por la que el protagonista sigue vivo es que faltan 40 minutos de película. ¿Crees que te gustaría verla? ¿Crees que tendría un final feliz? A veces está bueno hacerse este tipo de preguntas. La reflexión es un buen ejercicio para el cerebro. Sin embargo, debo confesarte que las preguntas anteriores son un poco tramposas, porque es imposible dar una respuesta honesta. Si mirás los acontecimientos de tu vida desde una perspectiva objetiva, lo más probable es que encuentres todo tipo de material filmográfico. Es decir, como tu historia se desarrolla en la realidad. No hay un storyboard donde puedas coleccionar escenas graciosas para darle vida a una comedia, o seleccionar solo momentos tristes para alimentar un drama. Aunque a veces preferimos poner el foco en ciertos acontecimientos, como probablemente te habrás dado cuenta, es imposible mantenerse alineado con un libreto. Cuando menos te lo esperás, llega un giro inesperado en la historia, y ninguna de las líneas que habías planificado escribir tiene sentido. Bienvenidos a Paréntesis. Mi nombre es Agus, y a lo largo de este capítulo voy a mostrarte cómo las historias de la Biblia pueden influir en nuestra realidad hoy. Un caso interesante son las películas de superhéroes. En este tipo de películas se supone que el protagonista tiene el superpoder, o varios, y los emplea en favor del bien del pueblo y la justicia. Este superpoder es el recurso infalible que tiene el héroe para librarse de todos los problemas que ocurren a lo largo de la película. Sin embargo, también es común encontrarnos con que el protagonista está viviendo una vida doble. Por un lado, tiene una vida ordinaria que probablemente se monta con el propósito de que nos identifiquemos con el personaje. Problemas en el ámbito laboral, frustraciones emocionales, dificultades para concretar proyectos personales. En fin, esa clase de situaciones que provocan en el espectador sentimientos bastante conocidos. Después de todo, no importa con cuánto glamour intentemos maquillar nuestras vidas. Siempre llegan esos momentos desagradables. Ni todas las fiestas y eventos podrían librarnos de las tareas del lunes de rutina. Ni las mejores fotos publicadas en nuestro feed podrían evitar que nos salga el siguiente grano en la nariz. Incluso el dinero, que con frecuencia nos sirve para conseguir cosas que nos traen placer, no tiene valor alguno cuando nos damos cuenta que no existe cosa que podamos comprar para llenar el vacío que pesa en nuestro pecho. En ese momento de la película, cuando el protagonista está pasando por el peor momento y nosotros nos estamos preguntando ¿por qué estamos viendo la película de un tipo tan común y miserable como nosotros? Es cuando el superpoder del personaje toma relevancia y se transforma en el medio para darle sentido a su vida. Pasa de ser una víctima a héroe, de lo común a lo extraordinario. Quizás en algún momento pensaste que tener un superpoder sería conveniente para darle un giro también a tu historia. Después de todo, la parte de la experiencia ordinaria de la vida ya la tenés cubierta. Pero te falta ese recurso que cambie la realidad, que abra delante tuyo nuevas posibilidades y te dé una razón por la cual saltar de la cama todos los días con la seguridad de que vale la pena volver a empezar. ¿Crees que es posible? Tal vez estás pensando que se trata de un discurso motivacional y que ahora voy a decirte que busques en tu interior la fuerza que nace del alma. Si eso era lo que buscabas, lamento desilusionarte. Según los conceptos más básicos de anatomía humana, sabemos que en nuestro interior hay un corazón que no sirve para indicarte el camino, sino para bombear sangre más rápido cuando estás estresado por no saber qué dirección tomar. En nuestro interior también hay un estómago que nos recuerda lo sensible que somos ante los problemas cotidianos, e incluso un intestino que a veces parece encargarse de procesar mucho más que el almuerzo. El poder que necesitamos para transformar nuestra vida no viene del interior. Tampoco te recomiendo que busques en las fuerzas del universo. Las energías positivas parecen ser una buena solución, pero no son suficientes. Después de una de esas semanas en las que se juntaron todos los males del año, ni todas las buenas vibras de Hawái podrían salvarnos del desánimo. Cuando tenemos problemas reales que van más allá de la ficción, necesitamos poderes reales que nos rescaten del desastre. Aún en el día a día, cuando nuestra mayor amenaza es la monotonía de la rutina y la falta de sentido, necesitamos ese recurso que nos devuelva las ganas de seguir actuando en esta película. ¿Querés descubrir cuál es el secreto para un desenlace distinto? Déjame recordarte la historia de Daniel.
Sí, es el del Pozo de los Leones. Este personaje de la Biblia tenía un superpoder que no solo lo libraba de las fieras, sino que le daba una razón para levantarse por las mañanas con paz en el corazón. Si tuviera que hacer un tráiler de la vida de Daniel, diría que es una de esas personas que sin importar dónde termine, se levanta y sale vencedor. Cuando era joven, un ejército enemigo destruyó su ciudad y se lo llevó cautivo, separándolo de su familia y de la vida que él conocía. Unos versículos después, nos enteramos que por el poder de su inteligencia terminó trabajando en un buen puesto en la corte del rey del imperio invasor. Luego, su jefe, el rey, tuvo un sueño que lo trastornó y como ninguno podía explicarle su significado, entró en desesperación y decidió matar a todos sus consejeros, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Pero justo antes de que se cumpla la sentencia, Daniel usó su superpoder, el de la interpretación de sueños. Reveló el significado al rey y salvó a sus compañeros de la muerte. Más adelante en su historia, Babilonia, el gran reino en el cual él vivía, cayó en manos de la feroz Medo-Persia. Pero una vez más, con el poder de su influencia, salió adelante y terminó ocupando uno de los puestos más altos de la nueva nación. Es en este momento cuando pasa a lo del Pozo de los Leones y, alerta spoiler, el poderoso Daniel sale de esa situación sin ningún rasguño. ¡Qué personaje fuera de lo común! ¡Qué historia digna de ser contada! Solo hay un detalle. Este relato es mentira. Y no es mentira porque Daniel no haya existido. Daniel fue, en verdad, un hombre real, y hay registros arqueológicos que lo prueban. Tampoco es mentira que haya gobernado en dos de los imperios más poderosos de la historia, o que haya sobrevivido a una noche en compañía de fieras. Si conoces el relato escrito en la Biblia, habrás reconocido el punto que me inventé. Daniel no tenía ningún superpoder. Era un ser humano ordinario, atado a la realidad como vos y como yo. Sin embargo, Daniel sí tenía algo especial, algo que pocos de nosotros tenemos, algo que lo distinguía del resto, algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar, pero al mismo tiempo está al alcance de cada persona que nace en esta tierra, algo que quizás a simple vista no se percibe, pero tiene el poder de transformar vidas. Ese algo que Daniel tenía se revela en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. El relato de la Biblia comienza contándonos que aunque Daniel ya era uno de los 3 grandes presidentes que gobernaban el imperio, el rey Darío pensó en subirlo de rango como administrador de absolutamente todo, porque veía en él un espíritu superior, un algo especial. El problema llegó cuando los otros gobernadores y presidentes se pusieron celosos de su éxito. Se convirtieron en los villanos de la historia e hicieron un plan malvado para deshacerse de Daniel. Como sabían que Daniel era fiel a Dios, decidieron hacerle una trampa al rey para que firme un edicto que exigiera que durante los siguientes 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adoraba a cualquier dios u hombre que no sea el rey. En este punto, donde parece que la historia de Daniel llegó a su final, es cuando se reveló el secreto de su éxito, la razón por la cual había superado todos los desafíos anteriores, el verdadero superpoder al que recurría en todo momento. Dice el versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Es maravilloso, ¿lo viste? Acá está la clave. Ese algo que Daniel tenía era una íntima relación con Dios. No sé cuántas veces por día solés llamar a tu mejor amiga, o cuántas veces por semana separás un tiempo especial para charlar con tus amigos. Lo cierto es que Daniel tenía un mejor amigo, con quien estaba conectado todo el tiempo. Por la mañana no se animaba a salir de su pieza sin antes haber hablado con él. Sin importar lo atareado que fuera su día, siempre encontraba un momento para escaparse a charlar y estar a solas con su amigo. E incluso, en la noche, por más cansado que estuviera, no se le cruzaba por la cabeza acostarse a descansar sin estar antes un rato en presencia de su amigo, su padre. No lo hacía porque lo obligaran o por interés. No era una simple rutina. Daniel buscaba incansablemente a Dios y quería tener una relación con Él tan profunda como le fuera posible. Sabía que Él le daba la vida y el poder que lo sostenía a través de las dificultades de su historia. Entendía que de la comunión con su padre heredaba toda su inteligencia, capacidad e influencia. Sentía cómo el profundo amor de Dios por él lo convertía en un ser totalmente único,
y le daba un valor a su vida que ni la misma muerte podría arrebatarle. Es por eso que cuando Daniel se enteró de que iba a tener que decidir entre conservar su vida o renunciar a ese algo que llenaba su corazón, no lo pensó ni por un momento. Ni los leones más hambrientos, ni las órdenes del rey más poderoso de la tierra lo iban a separar de su mejor amigo. El relato bíblico nos cuenta que efectivamente Daniel fue lanzado a los leones y encerrado durante toda la noche. Al día siguiente, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel, con voz triste, y le dijo: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño». ¡Qué gran desenlace! Hasta el rey sabía de dónde venía el poder de Daniel. Inmediatamente sacaron a Daniel del pozo, y en su lugar tiraron a los gobernadores que habían maquinado ese plan malvado. Esta vez, los leones sí pudieron desayunar. Lo más fantástico es que, a diferencia de las películas que solemos ver, el guión de esta historia no fue escrito por manos humanas. Dios fue el director, y sus personajes no eran actores, eran seres humanos reales. Daniel fue un hombre, como nosotros, y ese algo especial que él tenía puede ser nuestro. No hay recetas mágicas, ni secretos, ni vibras, ni dinero que puedan darnos más poder que una genuina amistad con Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Con su poder es posible salir de los pozos más profundos y ver la mañana después de las noches más oscuras. Realmente, ese es el único poder que nos permitirá escribir una historia que valga la pena ser vivida. Una historia con un final feliz asegurado. Abro paréntesis y te dejo algunos tips para tener la misma relación con Dios que tenía Daniel en tu día a día. Primero, ora como Daniel. Él no hacía oraciones preformuladas por otros, ni se sentaba a repetir todos los días las mismas palabras. Separaba un tiempo especial, en un lugar especial, para charlar con su amigo especial. Habla con Dios sobre lo que te pasó en el día, de lo que te pone triste, de aquellas cosas que alegran tu corazón. Pregúntale sobre los asuntos que aparentemente no tienen respuestas, y como en Jeremías 33:3, Él mismo nos invita. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Aunque es el Rey del universo, también es un Padre amante, y está sumamente interesado en escuchar tu voz. Hacé la prueba de abrir tu corazón y deja que Él también se convierta en tu mejor amigo. Segundo, lee la Biblia. En cualquier conversación, después de hablar, haces una pausa para escuchar lo que el otro tiene para decir. En el caso de nuestra relación con Dios, es igual. Es necesario tomarnos un tiempo para leer las cartas que nuestro amigo especial nos dejó. En Salmos 32:8, Él nos asegura: «Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar». En la Biblia puedes encontrar respuestas a tus preguntas y fortaleza para enfrentar las dificultades. Es ahí donde se consigue la receta para escribir tu historia tan fantástica como la de Daniel y la del resto de los personajes que aparecen en sus páginas. Tercero, tenés que ser perseverante. Recordá que Daniel no se conformaba con conversaciones esporádicas. Tampoco se acordó de llamar a su amigo recién cuando había caído en el pozo. Para Daniel, reunirse con su amigo era una necesidad de todos los días. Así también lo expresó David en Salmos 63:1. «Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto». Cierro paréntesis y te digo que para no andar pasando sed, vayamos con frecuencia a beber de la fuente. Recordá planificar cuáles van a ser los momentos que vas a dedicar a Dios en la semana. Agenda tus citas y no dejes que otras cosas llenen el tiempo que decidiste apartar para la oración y la lectura. Que este sea un compromiso diario y se vuelva un hábito natural en tu día. Regando pacientemente esta relación, vas a ver florecer en vos la vida que solo viene de Dios. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por acompañarnos. Somos un grupo de jóvenes adventistas con el deseo de compartir el amor de Dios y su mensaje con otros. Nuestra iglesia está en Florida, Buenos Aires. Si querés contactarnos, te dejamos nuestras redes en la descripción. Esto fue Paréntesis. Hasta la próxima.